Estimados estudiantes, quien les habla, su docente Carlos Eduardo Cheque Villasís, dentro de esta clase magistral número 4, dentro de nuestra unidad y con lo que corresponde a nuestro sílabo, tenemos que justamente topar y hablar sobre un tema importante, sobre los otros tipos de contratos civiles. Dentro de estos tipos de contratos civiles tenemos el contrato de mutuo, el cesión de derechos, contrato de sociedad, y justamente dentro de estos contratos vamos a encontrar el contrato de préstamo o el contrato de préstamo o mutuo. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre el contrato de préstamo y sus elementos. El contrato de préstamo, según en este caso el diccionario prehispánico del español jurídico, el préstamo no es otra cosa más que un contrato por el cual una de las partes se entrega a la otra dinero o otra cosa fungible, con condición de devolver un tanto de la misma en misma calidad, especie o género. Ahora bien, dentro de nuestro Código Civil vamos a encontrar dos tipos de contratos de préstamo. En este caso vamos a encontrar el tipo A, que es el comodato o préstamo de uso, y el contrato conocido como contrato de mutuo o préstamo de consumo. Vamos a referirnos en primera instancia sobre el contrato de comodato o préstamo de uso. El contrato de préstamo de uso es un contrato en el cual una de las partes entrega gratuitamente a la otra una especie, mueble o raíz para su uso y disfrute, con la obligación inherente, en este caso, de restituir en la misma especie al finalizar el uso. Este contrato se perfecciona solo mediante la entrega de la cosa. El contrato, en este conocido como comodato préstamo de uso, está regulado dentro de nuestra norma civil en los artículos 2077 hasta el artículo 2098, que iremos justamente profundizando dentro de nuestras clases sincrónicas. Ahora vamos a hablar sobre el segundo tipo de contrato de préstamo, o conocido como contrato de mutuo o préstamo de consumo. ¿Qué es un contrato de préstamo de consumo? Es un contrato definido como un acuerdo en que una parte entrega a la otra una cantidad de cosas fungibles con la obligación de restituir, o en este caso restituir de otras tantas del mismo género o calidad. El contrato se perfecciona de igual manera, en este caso, con la tradición, la cual transfiere el dominio de la cosa a favor de la otra parte. Recordemos que este tipo de contrato, en este caso que el contrato de tanto el comodato como el comodato de mutuo, el contrato de mutuo está conferido y regulado en los artículos 2099 hasta el artículo 2115 de nuestra normativa o Código Civil. Ahora vamos a hablar sobre los elementos o aspectos claves de este tipo de contrato. Primero, el comodato o préstamo de uso es un contrato real. Es un contrato, en este caso, que recae sobre una cosa. Es un contrato unilateral. El acuerdo solo puede establecerse hacia una parte, es gratuito. El comodante no recibe nada a cambio, en este caso de la entrega de la cosa, y también este tipo de contrato tiene la cualidad, es de mera tenencia, pues el comodatario, que es parte de este contrato, ya que son dos partes del comodante y el comodatario, este último, en este caso, es consciente que no le pertenece aquello que le han prestado para su uso y disfrute. Este contrato no se perfecciona sino más que por la tradición de la cosa. Ahora bien, el contrato de mutuo o préstamo de consumo, este contrato puede ser gratuito, sin intereses, u oneroso, con intereses que deben ser obligatoriamente pactados de forma explícita dentro del contrato para que pueda ser exigible. Es decir, debe de estar contenido dentro del contrato el recargo de intereses. Tradicionalmente, el mutuo se ha considerado un contrato real que se perfecciona con la entrega del objeto, es unilateral, ya que las obligaciones, en este caso, recaen principalmente sobre
sobre el prestatario. No obstante, deben ustedes recordar que la práctica moderna, el préstamo, con intereses a menudo es consensual y bilateral. Ambas partes tienen que estar de acuerdo y en este caso, al ser netamente bilateral, ambas partes tienen que conferir su consentimiento dentro del contrato. Y puede, en este caso, dar lugar, por ejemplo, a la resolución de un contrato en el caso de incumplimiento por alguna de las partes. En este caso, en el término resolución, ya lo iremos profundizando dentro de nuestras clases sincrónicas sobre el tipo de acciones y todo lo que podríamos interponer. Ahora bien, como última parte dentro de nuestra clase magistral vamos a hablar sobre las partes, primero sobre el contrato de préstamo o de uso. Las partes que forman parte son, las partes son, por ejemplo, el comodante, quien presta. Este es, en este caso, por ejemplo, si prestara una propiedad, la propiedad, por ejemplo, que presta el comodante a la otra parte para que lo tenga a su uso y disfrute dentro del tiempo que lo estableció en el contrato. La segunda parte dentro del contrato está el comodatario. El comodatario solo tiene el derecho de usar el bien, pero no adquiere la propiedad. Aquí, por ejemplo, la mera tenencia que habíamos determinado dentro de los aspectos claves de este tipo de contrato. Ahora, ¿cuáles son las partes que forman parte del contrato de mutuo o préstamo de consumo? Dentro de las partes del mutuo o préstamo de consumo son dos. Tenemos por una parte el mutuario, ¿sí? Y el mutuante, en este caso, que es la segunda parte. El mutuario es el deudor, es decir, el deudor es el que tiene como obligación restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad o su valor, pagar intereses si se ha estipulado exclusivamente dentro del contrato, puede pagar toda la cantidad, en este caso, toda la cantidad si así no se ha estipulado dentro del contrato. Y finalmente el mutuante es el acreedor, es el que entrega las cosas fungibles acordadas, responde por los perjuicios a la mala calidad o vicios ocultos que pueden tener las cosas prestadas. No puede pactar intereses superiores a los que permite la ley y será sancionado si, por ejemplo, cobra intereses usureros. Estimados estudiantes, todos y cada uno de estos conceptos lo iremos profundizando y analizando dentro de nuestras clases sincrónicas. Ha sido un gusto, en este caso, poderles colaborar dentro de esta clase magistral. Nos vemos de forma oportuna dentro de nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias.